me estoy poniendo a pensar que en algún momento este video lo voy a tener que editar y voy a decir, ¿por qué hablaste tanto, Maca? Y bueno, buenas, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Bienvenidos a una nueva locura de Maca, o una nueva idea, como otros podrían llamarle, a esta nueva red social, este nuevo canal donde voy a hablar, donde voy a compartir contenido, donde voy a sentarme a charlar con ustedes. ¿Por qué? Porque básicamente las demás redes sociales me quedan cortas. ¿No les pasa que las tradicionales como Instagram, TikTok, cada vez es todo más corto, rápido, inmediato y básicamente yo tengo mucho para hablar, tengo mucho para decir, tengo mucho para comentar, recomendar y no me alcanzan 30 segundos, no me alcanzan 15 segundos y hacerlo por partes tampoco me sirve. Entonces vamos a hacer una prueba y vamos a sumergirnos en este mundo que es YouTube para poder charlar con ustedes, compartir y que los videos no tengan que ser extremadamente cortitos e inmediatos. Para eso igual si les interesa y quieren ver contenido relacionado con lo que voy a hacer acá y en mis otras redes sociales, en todas me pueden seguir como @entre páginas y más. Así que gracias por estar del otro lado. Vamos a ver qué sale de esto. Y quizás sería muy bueno que me presente, ¿no? Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Macarena García. Yo soy autora, escritora argentina. Escribo en su gran mayoría romance, pero la realidad es que mentiría si digo que no estoy incursionando en otros géneros para escribir. ¿Cómo quizás fueron mis inicios o quién soy básicamente? Quizás podría hablarle 3 horas si no les interesaría. Así que vamos a lo importante. Dije que era escritora, argentina. Mi primera novela titulada Neuronas enamoradas, que acá se los muestro hermoso, precioso, fue mi primer libro publicado el año pasado de la mano de Mirifica Ediciones. ¿Quieren saber de qué se trata? Lo pueden conseguir en la tienda de Mirifica si quieren saber un poquito más de él. O mismo van a poder conseguirlo en la Feria Internacional del Libro. Porque, chicos, este video claramente va a estar publicado la misma semana en la que va a empezar la Feria del Libro de Buenos Aires. Es la 50ª edición. 50 ediciones de Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. En mi caso es mi segunda feria participando. El año pasado fue increíblemente movilizante todo lo vivido, porque realmente en mi caso, como muchos quizás les pasó también, la pandemia fue un momento detonante en nuestra vida, en el que la gran mayoría de nosotros que veníamos ya con historias y cosas que contar, personajes que nos hablaban en los sueños y un montón de cosas que iban para el papel, para ser transmitidos, no teníamos tiempo para sentarnos a escribir. Y en la pandemia fuimos al otro extremo. Nos sobró mucho tiempo. Demasiado, quizás. Y con esto, que me parece muy loco pensar, o sea, tipo, que en verdad esta novela hacía tanto tiempo que estaba en mi mente y solo en el año 2024, ya habiendo pasado pandemia, cuando surgió una convocatoria editorial de justamente Mirifica Ediciones, buscando ciertos géneros, dije, che, yo tengo capítulos escritos que se amoldan a lo que ellas están buscando. Y como solo pedían los 3 primeros, tenía creo que unos 10 escritos, dije, vamos a mandarlo. Claro, ¿cuál fue el tema? Empezó a avanzar en las etapas. Y eso me llevó a darme cuenta de que estaba habiendo una aceptación del otro lado, un interés, y yo decir, necesito terminarlo. Punto número 1. Punto número 2, hay algo entonces acá, o sea, que llama la atención de los lectores y las editoras, porque después un día vamos a hacer una charla bastante interesante y quiero contarles todo sobre esta editorial que amo con todo mi corazón. Pero nada fue tanto, ni me preparó para lo que fue vivir mi primera Feria Internacional del Libro el año pasado como autora. No solo fue el hecho de ver mi libro en un stand, sino el hecho de ver gente yendo a buscar el libro mío que habían comprado, gente viniendo a la firma, gente reconociéndome en los pasillos, gente felicitándome y acompañándome en las redes sociales, que gracias justamente a las redes sociales es que creo yo que di este paso también para ser escritora, porque empecé en las redes sociales como bookstagrammer, es decir, como creadora de contenido de libros. Y acá va a venir una historia graciosa. Porque la realidad es que yo empecé en redes sociales en el año 2021 y en 3 meses cerré mi cuenta porque no conseguía colaboraciones con las grandes editoriales. Qué ternura, ¿no? O sea, qué inocencia el hecho de creer que todo es inmediato, es rápido, es fácil o sencillo. Y la realidad es que no, hay un trabajo, hay una constancia, hay un montón de cosas detrás que uno no ve del otro lado de quien lee y hace contenido relacionado con eso. Entonces me frustré y lo dejé. Después, si no me equivoco, estoy sacando cuentas ahora en este momento, pero fue en 2022
que me hice nuevamente mi cuenta con otro enfoque, con un deseo nada más de compartir con otros lectores mi gusto por los libros y poder charlar y debatir, e incluso conocer libros que quizás en otro contexto nunca me hubiese enterado de su existencia. Y así como estamos llegando a la 50ª edición, nuevamente, de la Feria del Libro, en donde voy a volver a participar como autora, de la mano de Mirifica Ediciones, con mi librito. Y por ejemplo les puedo contar que tengo otro libro que está en proceso de edición con la misma editorial, pero que no ha llegado a la Feria del Libro. Entonces, por un lado es como una sensación quizás hasta un poco amarga de pensar que no tengo nada novedoso, pero también creo que eso va de la mano con esta necesidad imperiosa de que todo tiene que ser nuevo. O sea, todo tiene que ser nuevo, todo tiene que ser novedoso, todo tiene que ser reconocido. Y quizás en una de esas, en verdad, no está viendo un segundo libro este año solamente porque está viendo un montón de proyectos que van de la mano con los libros, que vamos a hablar un tema muy largo y extenso algún día, que justamente generó bastante debate en mi Instagram en su momento, y fue el hecho de que el trabajo de un escritor no solamente es escribir. Créanme que sería increíble que fuese así, pero no es así. Otro mito, digamos, sobre la escritura es que los escritores somos solitarios, o que la escritura es un arte, una expresión, un trabajo solitario. Y créanme cuando les digo que los escritores no somos escritores sin los lectores. Por lo menos no aquellos que necesitamos y queremos compartir nuestras historias con los lectores. Cuando ya una historia deja de ser solamente tuya, cuando vos te das cuenta de que querés dedicarte a este mundo de los libros y seguir creciendo y seguir compartiendo con los lectores, te das cuenta de que este mundo es una gran comunidad. Acá estoy animándome a otra forma de comunicación y si les soy muy sincera estoy un poco asustada o estoy un poco a la expectativa de qué es lo que va a salir mal. Porque no puede uno solamente pensar en que esto va a ser un éxito, no, uno ya tiene que estar pensando qué puede salir mal. Y la realidad es que sí, puede haber cosas que salgan mal, como también puede haber cosas que salgan bien. Creo que solamente cuando uno ve para atrás, cuando llegó a quizás cumplir el objetivo que tenía, se da cuenta de que todas esas subidas y bajadas valieron la pena. Y siento que, como les decía al principio, tengo mucho para decir. Tengo mucho para compartir, tengo mucho para expresar. Así como desde el lado del aprendizaje que quizás a otra persona le puede servir, también me gusta mucho el hecho de usarlo como un espacio personal. Digo que esto le puede servir a alguien porque yo empecé, como les comentaba, siendo bookstagrammer. Entonces yo hacía contenido relacionado con los libros. Empecé a conocer autores, empecé a conocer editoriales, empecé a descubrir todo este mundo, como les decía antes, de autopublicación y de publicación tradicional. Y lo que sucedió fue que en un momento dado comencé a pensar, che, podría hacer entrevistas. O sea, me gustó el hecho de tener esa forma de conectar con aquellos autores que empezaron siendo grandes inspiraciones para mí, porque eran personas iguales que yo, en el sentido de que vivíamos en el mismo país, hasta casi en la misma provincia, casi mismo barrio, y eran personas tan reales y tangibles con las que podía hablar y ya tenían sus libros publicados y asistían a eventos y la gente hacía reseñas de ellos y dije, che, quiero saber más de eso, quiero saber de tu camino escritor, quiero saber cómo fue tu proceso, cuáles son tus inspiraciones, cuáles son tus futuros proyectos, etcétera, etcétera. Y algo muy tierno de eso es que todas las entrevistas que empezaron siendo primero escritas en formato de posteo de Instagram y después fueron vivos también de la misma red social, mi última pregunta siempre era, ¿qué le dirías a alguien que no se anima a publicar lo que escribe o a mostrar aquello que escribe? Aquel que no se considera escritor, por ejemplo, porque tampoco tiene nada publicado. ¿Qué le dirías a esa persona que todavía no se anima a dar el paso que quiere dar? Y la realidad es que esa pregunta, si bien podía servirle y resonar en muchas otras personas, también resonaban mucho en mí. O sea, yo necesitaba y quería saber cómo había sido su experiencia, cómo había sido el llegar, qué se sentía o qué podría hacer, o sea, para justamente salir de esa gran pregunta o de esa gran negación. O sea, salir de la pregunta, ¿tendré talento para esto? Y la negación de decir, no, la verdad que no,
pero después encontrarse con todas esas personas que te decían que tuvieron experiencias muy parecidas. Todos tenemos síndrome del impostor, todos tenemos miedos, todos tenemos incertidumbres, todos tenemos un montón de cosas que podríamos mencionar y también hacer una hora de charla si quieren. Todos somos iguales en ese sentido. La única diferencia está en quienes de alguna manera, además de a veces equivocarse, o sea, nos animamos a probar, y quienes se quedan todavía esperando ese momento en el que sientan el clic de decir, che, yo puedo probar, puedo intentarlo. Con intentarlo no se pierde nada. Yo creo que con lo que sí se pierde es con quedarte con la duda de si hubieras podido o no, o si lo hubieses logrado o no. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Estoy acá frente a un micrófono hermoso, auriculares, charlando con ustedes, hablando, que encima me encanta porque yo digo charlando como si estuviésemos en vivo, porque también este proyecto quiero que evolucione a ser también vivos con ustedes. De eso, vamos a hacer un pequeño resumen, como para que me conozcan un poquitito, porque quizás conocen la versión faceta de autora y todo lo que les conté hasta ahora de este camino para llegar acá, pero, por ejemplo, vamos a hablar, ya que estamos de libros, cuáles son quizás de mis libros favoritos. Si vamos al inicio de todo mi camino lector, la primera autora que tengo que mencionar es Tiffany Caligaris. Es una autora que, o casualidad, es nacional, es argentina, es nuestra reina del fantasy. Y es una autora que, por ejemplo, descubrí a mis 11, 12 años en una librería, en la noche de las librerías sobre Avenida Corrientes. Y cuando vi que era argentina, dije, wow. O sea, para mí eso fue un antes y un después en mi forma de ver a los libros, ¿sabes? Y voy a mencionar a dos que son hoy en día, creo yo, mis autores favoritos, sacando a los autores nacionales. Y vamos a mencionar al gran señor Brandon Sanderson, rey para mí de la fantasía, que podríamos decir medieval, pero no, porque Brandon Sanderson es una perfecta combinación entre fantasía y ciencia ficción, que empecé a leer un poco incitada por mi novio, hoy en día esposo, y ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. No solo tengo un montón para leer, o sea, porque este autor tiene no sé qué cantidad de libros publicados y todavía no he terminado de leer todos, pero sí terminé, por ejemplo, el primer libro publicado por él, que era el Antris, terminé Yumi y el pintor de las pesadillas, y terminé esta primera trilogía de Nacidos de la Bruma. Y después, si ya mencionamos al rey de la fantasía, voy a mencionar a quien es para mí la reina de la fantasía, aunque hoy en día hay increíbles escritoras de fantasía, sobre todo también nacional, que ya hablaremos de eso, pero no puedo mencionar a mi queridísima Sarah J. Maas, y no voy a poner una corte de rosas y espinas, porque si bien es el primer libro de la saga ACOTAR, que debe ser muy conocida por ustedes, quienes leímos este libro sabemos por qué lo estoy agarrando, por qué lo elijo, por qué está así de marquitas y post-it, o sea, porque es el libro de fantasía. Es el libro de romantasy, vamos a hacer el género específico, o sea, porque es un romance ambientado en un mundo fantástico que es increíble, atrapante, que en mi caso en particular, por ejemplo, más aún habiendo visto la última entrevista de Sarah J. Maas en un podcast, entendí por qué tantas cosas de estos libros me resonaban tanto en el corazón como en el alma como en la mente. Vamos con una última cosita o dos más nada más como para decirles gustos míos personales, o sea, tipo como para que me conozcan un poquitito, y con eso vamos a dar cierre a este video presentación. Después de los libros, mi otra pasión es el anime. O sea, podría hablarles otra cosa que puedo hablar por horas y horas y horas y no me cansaría jamás. Pero básicamente decirles, o sea, que amo ver anime. Leo mangas también, pero la realidad es que si está ya adaptado de manera audiovisual y es fiel a la historia original, prefiero ver el anime. Sí leo mangas mucho cuando el anime no está terminado y necesito saber cómo termina, como fue el caso de Demon Slasher, que me pasó eso exactamente. Y después, por ejemplo, tengo ciertos animes que me han marcado en la vida. Yo otro tema, pero creo que muchos de nosotros, por lo menos mi generación, tenemos 30, vivimos tipo en un contexto, por lo menos en mi caso, en el que no era tipo como algo tan aceptado el hecho de ver anime. Y hoy en día veo la cantidad de personas que somos, o sea, pudiendo hablar del tema,
con libertad, con disfrute también. Y, y es increíble, o sea, porque también va tan de la mano con los libros. O sea, me pasa un montón de cruzarme con personas en ambientes literarios, en ferias o justamente en eventos de anime y empezar a hablar de libros y terminar hablando de anime, o empezar hablando de anime y terminar hablando de libros. O sea, creo que son dos temas muy, muy arraigados porque básicamente es poder transportarte a través de historias a otros mundos y que te hagan viajar de lo ordinario, de nuestra normalidad. Así que en ese sentido podría decirles que tengo mucho contenido también para hablar de anime. Justamente quizás gran parte también de entrar en esta red social es porque quiero hablar de anime y yo mis redes sociales hoy en día están dedicadas sobre todo al ámbito literario mío como autora. Pero, como se han dado cuenta, tengo muchas ganas de hablar. Entonces, vamos a hablar de eso también en este canal. Y después, otra cosa que me define muchísimo, o sea, en cuanto a mi personalidad, es soy una imperiosa amante de los cafés. O sea, café en el sentido de meriendas, desayunos, tortas, probar cosas dulces, saladas, cafecitos de especialidad. O sea, creo que si fuese por mí todos los días estaría probando un cafecito nuevo. Y contradictoriamente en mi casa lo que más tomo es mate. No van a faltar videos en donde me van a ver con el mate en mano. Entonces, mi gran resumen en esta presentación básicamente es que si te gustan los libros, que si te interesa saber sobre la literatura nacional, si te interesa saber sobre una autora que estaba buscando crecer en este camino literario y seguir publicando sus libros y las miles y miles de historias que tiene en su cabeza, si te gusta el anime, y si te gusta también lo que es gastronomía, porque seguramente algún video de ello va a haber, te recomiendo que te suscribas a mi canal en el botoncito de abajo. Voy a estar publicando seguramente quizás una vez cada 2 semanas, una vez a la semana, algún videíto. Repito, estoy probando. Vamos a experimentar, vamos a probar. Veremos a ver qué sale. Así que espero en comentarios que me cuenten a ver qué les pareció este primer episodio. Me despido por ahora, hasta la próxima y estén atentos que el siguiente video va a tener información bastante importante sobre la Feria del Libro.